Muy buenas noches, estimados colegas. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Como les había mencionado, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. El tema que nos convoca el día de hoy es ya la parte introductoria nuevamente del Derecho Procesal Penal, que vamos a abordar en esta sesión todo lo referente a la etapa de la investigación preliminar y vamos a abocar también algunos temas sobre las etapas del proceso penal. Y en esta oportunidad nos está acompañando en esta sesión el doctor Julio César Arango Claudio, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, estimados doctores, también recordarles para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se le va a poder habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas a realizarse debe ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar, teniendo en cuenta que este es un diplomado y en cada sesión se aborda diferentes temas. Bien, doctor Julio César, con ello podemos dar inicio. Muchas gracias. Ya, muy bien. A ver. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio justamente al encargo del día de hoy, 13 de octubre, a propósito de los temas que hemos de abordar. Definitivamente, nuestro agradecimiento a la institución ANDAP que nos ha convocado para el día de la fecha y vamos a hacerlo de una manera más didáctica posible. En la medida de lo que se trata es dejar sentado cuáles son las etapas del proceso, qué diligencias preliminares suelen llevarse a cabo con mayor regularidad y también las que se pueden destacar de la investigación preparatoria, la etapa de control de acusación, la etapa estelar de juicio oral y, por qué no, la etapa impugnativa. Entonces, vamos a tocar algunos tópicos importantes que nos va a permitir justamente saber, ¿no? Por lo menos a grandes rasgos, las características esenciales de estas etapas del proceso. Si bien nos han encargado con mayor énfasis en las diligencias preliminares, pero si es que el tiempo nos alcanza, también vamos a abordar los tópicos más importantes de esta materia que nos han encargado el día de la fecha. Muy bien. Entonces, hablar sobre la etapa del proceso o las etapas del proceso penal definitivamente nos conlleva a identificar, en primer término, la etapa de la investigación preparatoria. En la etapa de investigación preparatoria tenemos una subetapa que es la etapa preliminar. En esta etapa preliminar nosotros debemos tener en cuenta que frente a la noticia criminal, a la puesta de conocimiento sobre un hecho que tenga relevancia jurídico-penal, no cualquier hecho, sino un hecho que tenga connotación penal, que importe, que demande justamente una serie de diligencias desde la etapa preliminar, que desde luego, más allá de las diferencias, ¿no? Y los encontrones que hay justamente de quién se hace cargo, pero de todas maneras la dirección jurídica está a cargo del ente persecutor, que es el Ministerio Público. Si bien la Fiscalía de un tiempo a esta parte se ha empoderado, viene investigando, viene coadyuvando de manera funcional y desde luego tiene todo un aparato logístico, ¿no? Y también el conocimiento técnico, científico, que de alguna manera le da mayor fuerza y lo hace mucho más robusto una investigación preliminar. Cuando tomamos conocimiento de un hecho delictivo, hay que tener en cuenta que esta puede ser trasladada justamente al ente persecutor de diferente manera, ¿no? Sabemos muy bien que la noticia criminal puede ser puesta de conocimiento, en principio, desde eh, un número telefónico, es decir, desde una llamada telefónica, puede ser puesta de conocimiento a través de un escrito, a través de un abogado defensor, puede ser puesta de conocimiento a través de la acción popular, ¿no? Puede ser puesta de conocimiento también a través de los medios de comunicación y que de oficio el Ministerio Público, tomando parte del conocimiento sobre un hecho jurídicamente relevante, va a disponer la apertura de investigación preliminar. Pero no sobre cualquier hecho, partamos de ese punto, ¿no? En la descripción normativa de un tipo penal, tiene que buscar encajar, engarzar, ¿no?
la conducta humana, ¿no? De tal manera de que si nosotros recordamos las lecciones propias de la estructura de la norma, y en este caso de la norma jurídico-penal, debemos de tener en claro que no se sanciona cualquier conducta, porque de otro modo estaríamos frente a un hecho jurídico extrapenal, sino partimos desde la perspectiva de que ese hecho debe estar encuadrado dentro de la norma sustantiva, que es el Código Penal. Es un hecho que está previsto, ¿no? Tipificado, expresamente señalado en nuestra Biblia, que es el Código Penal, y entonces allí vamos a ver nosotros de cuál es la descripción típica y si esa conducta, que es puesta de conocimiento por las formas que ya lo dije al inicio de esta clase, va a permitir justamente que la Fiscalía pueda, de ser el caso, hacer una primera calificación respecto de esa conducta, si va a encajar o encaja en digamos, en un ilícito que está previsto en el Código Penal. Recuerden ustedes que no basta que sea un hecho cualquiera, es un hecho jurídicamente penal, o sea, que tenga repercusión en el ámbito penal, que no haya prescrito, porque tiene que estar expedito, y también estamos frente a un hecho que se haya, por lo menos, indagado o se tenga alguna noticia de algún presunto responsable, ¿no? Aunque se ha visto también denuncias en las cuales se indica, ¿no? Y los que resulten responsables. Entonces, de ese modo podemos suponer que hay todavía un largo camino por recorrer para poder identificar a los presuntos responsables, pero en principio se debe por lo menos tener una sospecha inicial de alguna persona a quien se le pretende atribuir ese delito. Cumplidos esos requisitos de la acción penal, de la promoción de la acción penal, el Ministerio Público tiene dos opciones. ¿Cuáles opciones? A ver, ya son 50 los participantes que están conectados esta noche. ¿Cuáles son las opciones que tiene el Ministerio Público cuando toma conocimiento de este hecho? Por las formas que hayan tomado conocimiento. Digamos que ha tomado conocimiento a través de un medio de comunicación o de un escrito o de oficio a través de una llamada telefónica de la Fiscalía de turno. ¿Tiene cuáles opciones? Archivar, aperturar la investigación preliminar, tal vez acusar, ¿ustedes creen? ¿Acusar? ¿Podría darse el caso? ¿Cuáles son esas opciones? ¿O necesariamente está compelido, ¿no? Combinado a que tenga que necesariamente aperturar la investigación preliminar. Cabe un rechazo liminar frente a un hecho que es bastante, digamos, evidente que no calza dentro de los supuestos de un elemento, de un tipo penal. ¿Es posible? ¿O necesariamente se tiene que, como acto primigenio, emitir una disposición de apertura de investigación preliminar? ¿Sí o no? A ver, señores, tengan en cuenta lo siguiente, ¿ya? A nivel de la Fiscalía se emiten providencias, disposiciones o requerimientos, ¿no? Y eso es algo que debemos de saberlo. En la medida que se nos ha encargado también hablar sobre las diligencias preliminares, no me voy a cansar de decir que desde luego nosotros debemos saber que el Ministerio Público tiene, en el presente caso, en cualquiera que fuese, en el hecho de un robo, de un homicidio, de un asalto, de lo que fuese, de lo que haya tomado conocimiento, de un accidente de tránsito, ¿no? Del hecho que se pone de conocimiento al ente persecutor, definitivamente debemos de tener en cuenta que hay mandatos que va a disponer justamente el Ministerio Público para que el Ministerio Público, para que la policía realice una serie de diligencias. Recuerden ustedes que el control jurídico, ¿no? La dirección jurídica, en este caso, corresponde al Ministerio Público. Más allá de que la investigación, desde luego, la Policía Nacional del Perú va a desplegar todos los esfuerzos necesarios, pero en principio deben tener en cuenta de que en el Ministerio Público es sobre quien recae la titularidad de la acción penal y recae también la carga probatoria. Ahora bien, en lo que veníamos comentando hace un momento, eh, una vez que ya existan también esa disposición de apertura de investigación preliminar, se fijarán qué diligencias realizar. Pero también existen providencias que son de mero trámite, que simplemente son para de pronto tener en cuenta si hay un domicilio procesal ya que se está fijando, hay un previo apersonamiento, hay una expedición de copias simples que las partes están solicitando, son de mero trámite que no necesariamente tienen que ver con, digamos,
el fondo de lo que realmente se está pretendiendo investigar y los requerimientos que son pedidos que hace de manera fundamentada el Ministerio Público por ante el órgano jurisdiccional para que sea el órgano jurisdiccional quien necesariamente tenga que resolver en sentido negativo o positivo respecto del pedido que hace el Ministerio Público. ¿Correcto? Entonces, ese requerimiento, como su mismo nombre lo dice, es el pedido y que está sujeta al control de legalidad por parte del juez, que puede ser en algunos casos con o sin audiencia, dependiendo, porque hay medidas cautelares también. En algunos casos no necesariamente se hace de tal forma que se deba de notificar. En algunos casos es inaudita altera par sin necesidad de corre traslado, que lo podemos ver si nos alcanza el tiempo. Pero son pedidos, requerimientos, solicitudes que así como se les exige a los órganos jurisdiccionales que deben ser debidamente fundamentados y motivados, también la Fiscalía lo tiene que hacer en ese sentido, para efectos de que, en el mejor de los casos, merezca pues una resolución estimatoria por parte del Poder Judicial como órgano jurisdiccional que puede sopesar el pedido que se hace en los términos que correspondan, ¿no? Hay principios que calzan justamente y que inspiran las medidas coercitivas reales y personales, ¿correcto? Y en el caso en concreto, si tomamos conocimiento de un hecho, lo primero es la calificación, ¿correcto? La calificación. La calificación por parte del personal fiscal, ¿no? Bueno, el fiscal debería de por lo menos ahí tener en cuenta que si ese hecho va, digamos, va a ser fructífero, si realmente corresponde, amerita que se tenga que desplegar toda la acción estatal para efectos de aperturar una investigación preliminar. Si no reúnen esos requisitos que los he mencionado, de los requisitos de procedibilidad de la acción penal, que si no es un hecho que constituya delito, si es un hecho que no se encuentra expedito, por el contrario, está prescrito, si no es un hecho que no se tenga ni siquiera identificado y o individualizado a un presunto autor, ¿de qué serviría de pronto aperturar una investigación preliminar si no se tiene por lo menos ni una sospecha simple? ¿O es un hecho que deviene en un hecho extrapenal? Entonces, podría rechazarse si no están obligados a que lo puedan, a que necesariamente se tenga que emitir una disposición de apertura de investigación preliminar. Ahora bien, si corresponde, si satisface, si de alguna manera advertimos estos requisitos de procedibilidad, efectivamente el Ministerio Público dispondrá la apertura de investigación preliminar. Y allí un rosario de diligencias que se tengan que realizar, ¿correcto? Ya sobre los plazos procesales, ustedes bien lo saben, de los 60 días que se pueden prolongar también, ¿no? Y durante el cual se tendrán que realizar las diligencias urgentes e inaplazables. ¿Por qué se llaman diligencias urgentes e inaplazables? Saludando siempre a los que se encuentran también en Chiclayo, en Tucumán, en el caserío Las Salinas, saludando también a todos los que se conectan desde otros lugares, ¿no? Y nos preguntan incluso si la apertura de investigación preliminar, a quiénes se notifica y en qué momento. Fíjense ustedes, así como en la demanda son las primeras resoluciones, y en este caso son las primeras disposiciones con las cuales se debe de poner de conocimiento sobre el involucrado, que hay una denuncia en su contra, y así como se exige a nivel de los procesos civiles, que hay una demanda en su contra, recuerden ustedes que se aplica supletoriamente, y aún así, por criterio, y así también lo demanda la ley, de que se debe de poner de conocimiento de esta disposición en el cual una persona se encuentra involucrada y que por lo mismo habilita no solamente el plazo, sino la posibilidad de que el imputado se tenga que defender cabalmente. Es decir, solo así sabrá del hecho que se le pretende atribuir, que ha robado, que ha matado, que ha violado, que se le está atribuyendo un tipo penal específico inclusive. Hay tipos penales genéricos, hay tipos penales específicos. Se le debe indicar qué, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Entonces, eso va a permitir que esta persona se pueda defender de algo que tal vez hasta podría indicar estar desconociendo. Pocas veces, bueno, salvo fuera un hecho en flagrancia, se puede presumir que esa persona ha tenido alguna cuota de participación en el hecho delictivo. Pero si no, si es una denuncia simplemente que ha ingresado por escrito y que habría ocurrido
mucho tiempo atrás, hace algunos meses, algunas semanas, evidentemente, la parte interesada, la parte denunciante, tendrá que fijar, ¿no?, los hechos, no necesariamente tal vez el derecho, pero por lo menos un relato, pues, de lo que ha acontecido, qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, qué ha pasado y a quién se le está atribuyendo ese ilícito penal. Y en esa misma línea de razonamiento, también en la disposición de apertura de investigación preliminar, que en esencia, ¿no?, viene a ser la primera disposición por parte del Ministerio Público, se le debe indicar qué tipo penal se le está atribuyendo. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que de pronto no sea suficiente el tiempo que se ha fijado en la apertura de investigación preliminar, es posible una prórroga, correcto. Ya, pero esa prórroga que se ha emitido servirá para poder culminar las diligencias que se han fijado como urgentes e inaplazables, que por su misma categoría debieran de realizarse de modo oportuno, pero a veces por X razones no se le encuentra al denunciado, perdón, no se le encuentran a los testigos, no hay mayor documentación que se pudo haber recabado oportunamente, que se pudo haber incluso incautado, ¿no?, la documentación. Ustedes saben muy bien que es posible eso, pero lamentablemente hay mucha desidia, letargo, o tal vez no hay el personal suficiente como para poder recabar en tiempo oportuno y ya se nos va. La parte podría solicitar hasta en control de plazo, si fuera el caso. Pero una vez que se ha terminado la investigación preliminar, también, así como les preguntaba al inicio, hay dos caminos, por lo menos, bien, digamos, claros a distinguir, que sería, en este caso, una formalización de investigación preparatoria o también una disposición de archivo. ¿Cuándo corresponde cada uno de ellos? A ver, para poder ir interactuando con todos los que ya se están conectando desde diferentes lugares. Son 67 hasta el momento. Pueden hacer sus preguntas, por supuesto, en la medida que vamos nosotros desarrollando la clase, vamos absolviendo la misma. A ver, ¿cuándo podría archivarse y cuándo emitirse la disposición de formalización de investigación preparatoria? ¿Mm? O como veníamos indicando, la Fiscalía, que si bien, ¿no?, procura, pues, de que se evite la impunidad, procura de que este proceso deba de llegar necesariamente a juicio oral, ¿es así? ¿Todos los casos deberían de llegar a juicio oral o deben haber filtros? Y no estoy hablando todavía de la etapa intermedia, ¿eh? Estamos empezando a sentar las bases de cómo es que debiera llevarse a cabo una investigación y cuáles son las etapas previas a la etapa estelar del juicio oral. Hablo de una etapa estelar porque es justamente el juicio oral donde vamos a ver con mayor nitidez cada uno de los principios que rigen el nuevo Código Procesal Penal por excelencia. Pero no todo es lo que vemos en pantalla, en las películas, en Justicia TV, como que ya cada uno está efectuando los alegatos, ¿no?, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, no. O sea, eso ya es algo que ha sido como consecuencia de haber transitado todas las etapas previas. Pero si hay una investigación que nació mal, en sentido contrario, si hay una investigación que está robusta, que sí tiene los elementos de convicción que van a permitir más adelante formular una acusación, son dos escenarios distintos que nos van a permitir en algún momento elegir si nos vamos por un requerimiento, perdón, por una disposición de formalización de investigación preparatoria o a lo mejor lo archivamos. Cuando estamos frente a una posibilidad de archivo es porque estos requisitos de procedibilidad no han sido del todo suficientes y bueno, lamentablemente no ameritará pues ni ingresar ni siquiera a la etapa intermedia. ¿Correcto? Ahora, en la formalización, definitivamente es una potestad que tiene también la Fiscalía
De pronto porque sí existen razones plausibles, elementos de convicción que van a soportar más adelante una eventual acusación fiscal. Se dan cuenta que de a poco estamos viendo si un proceso vale o no la pena que puede ingresar a la etapa estelar de juicio oral. ¿Cuándo se archiva y cuándo se formaliza? Parecieran ser simplemente dos palabras sencillas que podemos nosotros distinguir, pero no es así. En el Código Procesal Penal es bastante claro cuando se nos dice cuando estamos en la posibilidad de formalizar la investigación preparatoria o en su sentido contrario, archivarla, ¿no? Entonces, fíjense, en el Código Procesal Penal vamos identificando, los que tienen allí en mano, nos van a ir justamente acompañando en ese aspecto. Por ejemplo, en lo siguiente. A ver, vamos. Pueden ir respondiendo también las preguntas que les he estado señalando cuando estamos frente a esas dos posibilidades de si acaso formalizamos la investigación preparatoria o a lo mejor lo archivamos. Por ejemplo, sobre el particular, sobre los actos iniciales de investigación, en el artículo 329 nos indican cuál es la posibilidad que tiene el fiscal de iniciar los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito y que promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes, ¿no? Que puede iniciarse de oficio cuando llega a conocimiento de la comisión de un delito de persecución pública. Y así ha nacido justamente la investigación con una disposición de apertura de investigación preliminar en los términos que precisa también el artículo 330 del Código Procesal Penal. Después de ello, al calificar esa denuncia o después de haber realizado, y este es el punto neurálgico, en el artículo 334 de nuestra Biblia, que es el Código Procesal Penal, en el artículo 334, reitero, una vez calificado la denuncia o después de haber realizado o dispuesto a realizar las diligencias preliminares que ya hemos dicho, ¿no? Son esos 60 días que pueden prorrogarse por 20, etcétera. En el proceso común, considera que el hecho denunciado no constituye delito. O sea, finalmente llegamos al convencimiento que no constituye delito. No es justiciable penalmente. Puede ser un hecho que se debe ventilar en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, a lo mejor. O se presentan causas de extinción previstas en la ley. Pudo haber incluso pudo haber prescrito. O finalmente el imputado ya falleció. ¿Y contra quién vamos a seguir la investigación? Ya no tendría objeto, ¿verdad? Se declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo del actuado. En palabras sencillas, si todo esto concurre, no hay proceso que valga ingresar ni siquiera a la etapa de investigación, perdón, a la etapa intermedia, mucho menos pues a la etapa de juicio oral. Ahora bien, en sentido contrario, si en el presente caso nosotros advertimos que después de la denuncia, del informe policial, de las diligencias que hemos recabado, realizado, hay indicios, no estamos hablando de prueba, no estamos hablando todavía de elementos de convicción propiamente, sino indicios, que son pequeñas pruebas, llamémoslo así, son signos, señas, vestigios, señales reveladoras de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se haya individualizado al imputado y que si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, se han satisfecho, o sea, concurren, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Esta disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿qué nos va a permitir concluir? Que este caso se está judicializando. Ya va a tomar conocimiento, llamémoslo así, va a tener incluso un número de expediente judicial y en el cual ya se van a fijar un plazo de 120 días para llevar a cabo, no necesariamente repetir las diligencias de la investigación preliminar,
sino aquellas que van a robustecer, van a permitir recabar ahora sí lo que más adelante podría ser prueba, los elementos de convicción que van a soportar eventualmente una acusación. ¿Me entienden? Entonces aquí tiene que estar ya del todo precisado el nombre completo del imputado, los hechos y la tipificación específica correspondiente. En el primer caso, Juan Quispe Pérez, ¿no? La persona a quien se le va a identificar, se tiene que indicar sus generales de ley. Podría haber homonimia. Podría ser una persona que de pronto no está del todo identificada. Podría haber más adelante consecuencias eh, que ameriten, pues, la nulidad de lo actuado. Entonces, lo que se pretende en este caso es que esté correctamente identificado y o individualizado inclusive, ¿no? Para evitar confusiones. Más adelante, imagínense que estemos disponiendo o determinando la declaratoria de contumacia de una persona que no es y se le causa un grave prejuicio, trasladándolo generalmente de un lugar a otro. Para eso y para evitar esa situación que resulte siendo perjudicial para cualquier persona de quien se presume su inocencia, definitivamente se tiene que identificar y individualizar señalando sus generales de ley de aquella persona, los hechos y la tipificación específica correspondiente. En el Código Penal hay varios tipos penales genéricos, entonces demanda, pues, importa que se debe señalar la tipificación específica, inclusive. Ni qué decir, ¿no? Hay cada uno que tiene que incisos literales, ordinales, y se tiene que precisar efectivamente cuál tipo penal específico se me está atribuyendo y que sobre esa base yo tenga la posibilidad de defenderme. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación. Debe haber homogeneidad en este caso, ¿no? Del bien jurídico tutelado. Es posible que cuando estemos frente a un delito de falsedad existan, digamos, algunos elementos comunes entre los delitos contra la fe pública y me voy por alguna de ellas que yo voy a, digamos, tener éxito en poder acreditar, pero cabría también la posibilidad de poder hacer una calificación alternativa en ella, cuando tengo por allí, digamos, la convicción de que por lo menos por alguno de los delitos se le debe acusar. Si entramos frente a un delito de violación y de tocamientos indebidos, a lo mejor no voy a poder demostrar el delito de violación, pero sí el de tocamientos indebidos, ¿no? En los delitos contra la administración pública también es posible hacer las calificaciones alternativas. Entonces, ¿es posible? Sí, pero los hechos como tal siguen siendo uno solo. Que pueda tener una calificación jurídica alternativa es posible. Y ya en la etapa, digamos, en la etapa de filtro, de saneamiento procesal, incluso esto es un aspecto a tomar en cuenta porque podría ingresar con esa tipificación alternativa hasta juicio oral. Eh, Hay que tener en cuenta que debe indicarse de todas maneras los motivos de esa calificación. El nombre del agraviado, que más adelante se puede constituir como actor civil, hasta, hasta antes que concluya la investigación preparatoria. Fíjense, estoy haciendo preguntas, pero solo algunos están contestando. ¿Hasta cuándo se puede solicitar la constitución de actor civil? ¿Y quién es el actor civil? Esto podría incluso ameritar una clase entera, pero en grandes rasgos, ¿no? Podemos decir de que el agraviado o el actor civil es aquel agraviado que se constituye como tal, acreditando el interés, la legitimidad, la documentación pertinente, indicando los hechos, que en este caso el sujeto procesal como tal va a pretender únicamente el resarcimiento económico producto de la comisión del ilícito penal. Eso es en concreto el actor civil, ¿correcto? Ahora bien, las diligencias que de inmediato deben actuarse también. Reitero, no se va a tener que repetir las diligencias de la etapa preliminar, sino aquellas que, digamos, se han estado ya recabando, las que son necesarias incluso para poder complementar y tener un caso a futuro con mayores elementos de convicción. Ahora, en esa misma línea, si bien hemos optado por formalizar la investigación preparatoria,
ya tenemos un caso, un número de expediente a nivel judicial. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué etapa sigue después de la investigación preparatoria? Pero dentro de la preparatoria ya hemos señalado que hay una etapa preliminar. Hay una etapa muy importante que lo dirige no el fiscal, es el fiscal quien efectivamente hace un requerimiento, sea de acusación o de sobreseimiento, pero esta será oralizada, defendida, sustentada, en aras de poder convencer al juez de investigación preparatoria que pueda ingresar a otro terreno, digámoslo así, mucho más específico, ¿correcto? Y estamos frente ya a la conclusión de investigación preparatoria. ¿Y qué caminos tendremos? Fíjense, estamos yendo paso a paso, ¿no? Paso a paso. Hemos hablado de la apertura de investigación preliminar, que podría ser también motivo de archivo liminar. Hemos hablado sobre la investigación preparatoria, perdón, la disposición de formalización de investigación preparatoria, que podría en este caso también ameritar un archivo, ¿no? O estamos ya frente a la conclusión de investigación preparatoria donde hay dos posibilidades. A ver, vamos respondiendo mientras van pensando los demás. Bueno, nos preguntan por acá, a ver, en el caso de omisión de asistencia familiar, porque está hablando del OAF, ¿qué pasa, o perdón, qué paso se debe seguir si el imputado ya tiene RQ? Como como la parte agraviada debe actuar, a ver, es una pregunta, imagino, ¿no? ¿Cómo la parte agraviada debe actuar para que busquen al imputado o ella debería de hablar con el fiscal solicitando algún pedido? En el caso del delito de OAF, ¿qué paso se debe seguir si el imputado ya tiene RQ? Como la parte agraviada, ¿cómo la parte agraviada debería actuar para que busquen al imputado? Y luego habla que el imputado fallece. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender la pregunta, ¿ya? Por un lado, si estamos hablando frente a una requisitoria, ¿ya? Frente a una requisitoria, es porque estamos frente a una decisión judicial respecto de una persona que ha estado sustrayéndose de la acción penal, no ha ido a las diligencias, al llamamiento del juez, ¿no? Pretende escabuirse o finalmente pues tiene temor a que se instale el juicio oral. Hay que distinguir cuándo se declara reo ausente y reo contumaz. En líneas generales, para que se pueda entender, porque entiendo que la clase debe un poco ser también amplia y tocando algunos aspectos puntuales. Una cosa es tener conocimiento de la instauración de un proceso respecto, digamos, del cual uno se encuentra involucrado, ya, lo otro sería no tener conocimiento, es decir, ¿cómo acreditamos que sí sabías que hay una denuncia en tu contra y que inclusive este proceso está avanzando? ¿Hay una debida notificación? ¿Hay forma de poder acreditar que sí tenías conocimiento? ¿O podría decirse que jamás tuvo conocimiento sobre el particular? Ahora, no obstante que sea notificado con requerimiento de acusación, porque el requerimiento de acusación sí se notifica en el domicilio real inclusive, el auto de citación a juicio oral, recuerden, teniendo en cuenta que la instalación de juicio oral, que es otra etapa estelar, una etapa estelar como tal por excelencia, inaplazable, respecto del cual no debe inasistir el acusado porque ya tiene esa condición de acusado, evidentemente ameritará de que de acuerdo al artículo 79 del Código Procesal Penal, sea esta persona requerida, buscada, digámoslo así, que requerida, tiene una requisitoria por cuanto se tiene que ubicársele. Se dicta, se cursan los oficios respectivos para que la autoridad policial lo pueda ubicar y lo ponga a disposición del juzgado. Con esa requisitoria, que ahora es mucho más fácil porque existe el RENAJO, o sea, de tal manera de que ya todo está en el sistema y la policía puede tener la facilidad de poder ubicar, sea en un control de identidad o en
digamos, ¿no? Cuando se hacen las intervenciones en carretera y hay la necesidad de identificar a algunas personas, entonces ya cuenta en el sistema con esta requisitoria y es posible que lo puedan capturar. Y la parte agraviada, estando la pregunta que nos hace su compañera Abigail, sea con la copia, ¿no? del oficio que se cursa o el reporte del RENAJU para que pueda contactarse con algún efectivo policial y si sabe del paradero del señor, para que lo puedan capturar y como consecuencia del mismo, el personal policial respectivo lo ponga a disposición del juzgado requirente, solicitante, el que dispuso la requisitoria, y así pueda llevarse a cabo la instalación de juicio oral, que en casos de omisión de asistencia familiar lo que se va a buscar es que en una sola sesión se tenga que ya comprometer a pagar la deuda impaga de pensiones devengadas. De la pregunta yo puedo deducir varios aspectos, que estamos frente a un juicio inmediato, porque en los casos de omisión de asistencia familiar, generalmente, y bueno, además por disposición legal, el Ministerio Público debiera de eh, incoar el proceso inmediato para que ingrese a un juicio inmediato y así el proceso por su propia naturaleza tenga que avanzar de manera célere. Y entonces es posible que en una sola sesión de audiencia pueda obtenerse una sentencia conformada. En pocas palabras, se pongan de acuerdo, ¿no? En términos sencillos, en esa sesión se compromete a pagar en cuotas mensuales cada fin de mes y ahí terminó la situación. Se ponen de acuerdo sobre la pena suspendida generalmente en este tipo de delitos con reglas de conducta que va a ir a firmar cada fin de mes, en el libro de control respectivo, no cometer delitos, no verse inmiscuido en hechos similares, cumplir con el pago de la reparación civil, cumplir con el pago de las pensiones de vengada, seguramente en cuotas proporcionales, 3 meses, 4 meses, lo que convengan en las partes, ¿no? Siempre que sea razonable y de acuerdo al monto, y ahí, sin perjuicio de que siga pagando por los montos que ya van devengando, ya van debiendo en el proceso penal del juzgado de paz letrado, que puede incluso ameritar otra pensión devengada, o es decir, otra liquidación, ¿correcto? Entonces, eso es un tema incluso, ¿no? De, si se quiere, de habilidad, llamémoslo así, de la parte agraviada de la progenitora del menor, como para dar con el paradero de este señor y poner de conocimiento a la policía y que lo capturen. Ahora, cuando me dice en la misma pregunta, ¿y qué pasa cuando el imputado fallece? Pero si ha fallecido el muerto, muerto está. O sea, el muerto, muerto está, como se dice, entonces ya no va a responder por este tipo penal. Lo que va a ocasionar más bien es un auto de extinción de la acción penal por fallecimiento. Entonces el proceso ya muere también como consecuencia de que esta persona falleció. ¿A quién vamos a condenar? Si el muerto ya está como tal extinto, ¿no? Entonces, bien, cuando no hay elementos suficientes, nos preguntan, definitivamente, tanto para archivar y para formalizar, si existen presupuestos, Brian. Ya lo hemos señalado en el artículo 336, como en el artículo 334. Aquí ustedes van a ver cuándo es que se archiva y cuándo es que se puede formalizar. Decíamos que después de calificar la denuncia o después de haber realizado las diligencias preliminares, el hecho denunciado no constituye delito, ya es un hecho extrapenal, no es delito, porque tiene que tener relevancia, trascendencia en el ámbito penal, tiene que estar tipificado. Puede ser cualquier cosa, menos un delito. Entonces, no amerita, se tiene que archivar. O no es justiciable penalmente, ¿no? Es un hecho extrapenal. Es un tema de dinero que de pronto se debe ver pues en la vía civil. Es un tema simplemente de conducta, digamos, administrativa, que se ha violado algún reglamento y que a lo mucho puede ser considerado como una falta leve, grave, pero en ese estadio o a lo mejor inclusive ya se está ventilando a nivel de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, recuerden ustedes que el derecho penal es de última ratio, es el último instrumento de control social, ¿no? Subsidiario, fragmentario, ¿no? Como lo llaman. Entonces,
No todo, pues, puede llevarse al campo del ámbito draconiano, decían algunos, del ámbito penal, ¿no? Porque ya es la última herramienta de control social. Ya el otro, que no hay, perdón, que hay causas de extinción. Esta es una clara muestra. Si el muerto muerto está, ¿a quién lo vamos a condenar? Ahora, si hablamos del delito de omisión de asistencia familiar, si hay un menor de edad que va a quedar, pues, digamos, perjudicado en el aspecto de su manutención, sabemos muy bien que en ese aspecto se puede demandar, no denunciar, se puede demandar incluso a los familiares directos del obligado, ¿no? En el caso en concreto, si lo pones así, serían incluso a los abuelos. Se puede demandar por alimento a los abuelos, ¿no? Que vendría a ser el padre del obligado, o podrían ser los tíos, que sería el hermano del fallecido, ¿no? Que vendría, se te maneja esta lógica, ¿no? Incluso cuando no tiene la posibilidad de sufragar los gastos y estando en vida, también se puede demandar no contra el padre, porque no tiene la posibilidad económica, sino contra el padre del padre, o sea, es decir, contra el abuelo, ¿no? Pero ese es otro tema, simplemente para poder satisfacer la pregunta que se hace. Ya, si hablamos de presupuestos, esos son los presupuestos como para archivar y para formalizar. Ya hemos indicado que producto de la denuncia, del informe policial, de las diligencias que se practicaron, hay indicios, todavía no estamos a nivel de prueba, no, si no hablamos de indicios, signos, señales, vestigios, llamémoslo así, ya reveladores de la existencia de un delito y que la acción penal no ha prescrito, está expedito y que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, ¿no? Bien, eso. El principio de oportunidad se ve presente. Bueno, el principio de oportunidad es una salida, una forma especial de conclusión del proceso, es una forma de poder aligerar la carga fiscal, la carga judicial, en la medida de que, por ejemplo, un ejemplo tan cercano de omisión de asistencia familiar que comentábamos, o en accidentes de tránsito, ¿no? Lamentablemente, pues ya se cometió el delito y fue detenido en flagrancia. ¿Qué podría alegar el imputado? Más allá que en su derecho a la defensa podría decir que no se percató, que no fue muy diligente, pudo haber ocurrido alguna situación, estaba desesperado, recibió una mala noticia, no lo sé. Podría hasta pretender justificar, pero si la ha encontrado incluso, ¿no? En estado etílico, conducción de vehículo en estado de ebriedad, se tiene que incoar el proceso inmediato. Y allí se pondrán de acuerdo cuándo es que debe de pagar, cuánto se paga por el porcentaje de aplicación de principio de oportunidad, si atropelló a alguien y quedó mal herido, hacerse cargo de ello. Ahora dependerá de la magnitud también del daño, ¿no? Entonces se tiene que promover en este caso que bajo el principio de oportunidad no necesariamente llegue pues al terreno judicial, sino el proceso fenezca, concluya, ¿no? Dios mediante a nivel solamente de la investigación preliminar fiscal. Allí todavía no genera antecedentes. Por eso siempre soy de la idea de que mientras más temprano, ¿no? Uno que ya tiene pues las cosas en contra, tiene las de perder, como se dice, podría someterse siempre y cuando el delito lo permita también, porque no en todos los casos, ya, y siempre y cuando esté en el artículo 2 del Código Procesal Penal, en los supuestos que establece para la aplicación del principio, pueda someterse. Y si es un tema pecuniario, como el tema de la omisión de asistencia familiar o el tema de lesiones leves, donde no hay una mayor afectación al orden público, ya hay otros intereses, entonces podría simplemente estar sujeto pues al resarcimiento económico, o sea, en cuotas, que va a permitir la abstención del ejercicio de la acción penal. Ahora, si no cumple, pese a que se le ha dado la oportunidad, por eso se dice principio de oportunidad, ya se deja sin efecto y podría continuar con el decurso del proceso. ¿Correcto? Ya. Otra acción, ¿qué otra acción se puede hacer si el imputado no quiere cumplir su pena por el delito de OAF? ¿Qué otra acción? Bueno, el tema es que si bien no hay prisión por deudas, porque estamos en una clase de derecho penal, si no hay prisión por deudas, pero sí en el delito de omisión de asistencia familiar,
no es que se aplique la lógica de que el obligado diga, bueno, te debo y voy a pagar con la cárcel, ¿no? Abigail, generalmente se habrá escuchado ese aspecto, ¿no? Bueno, yo debo, entonces voy a pagar con la cárcel y no te voy a pagar ni un solo sol porque tú ya estás con otra persona, estás rehaciendo tu vida como si tuviera algo que ver, ¿no? Y bueno, no te voy a pagar, ¿no? Porque con ese dinero vas a mantener a tu actual pareja y vas a descuidar a mi hijo, a mi hija. Aunque no lo crean, son argumentos que a veces suelen decir los que están comprendidos en un delito de omisión de asistencia familiar. ¿Corresponderá? ¿Sería válido ese razonamiento? Que con la cárcel voy a satisfacer, va a entenderse que ya está por satisfecho la deuda impaga de pensiones de vengadas, de alimentos. No, ¿verdad? Independientemente de ello, e independientemente que vaya a la cárcel, tiene que pagar. O sea, es algo que se ha generado por la omisión. Por eso hay delitos que se cometen por acción o por omisión, por un hacer o por un dejar de hacer, y clara muestra de la omisión de asistencia familiar es por un dejar de hacer que no pagó en su oportunidad y es algo que ya generó, salvo que las partes pongan de acuerdo y indique que ya reconoce como que le pagó, entre comillas, de manera en efectivo, y eso es otra cosa, ¿no? Pero es un monto que debe pagarse, porque ello implicó de algún modo el esfuerzo que tuvo más generalmente la progenitora a favor del menor alimentista, ¿no? Protegiéndolo, cuidándolo, gastando en él, y el imputado pues simplemente se ha desentendido de su responsabilidad paterna y está debiendo varias cuotas. Entonces, eso ha generado que se le declare incurso en el delito de omisión a asistencia familiar y ha generado una carpeta fiscal por la cual la fiscalía tiene la posibilidad de agotarle el principio de oportunidad y tiene la posibilidad de incoar el proceso inmediato. ¿Ya? Bien. Nos preguntan, el imputado asistió a la audiencia y el juez le impuso pena suspendida, ya en Armadas. Este apeló y se ratificó la sentencia en primera instancia. Se hizo la revocatoria de pena en audiencia de forma virtual y el imputado estuvo presente. Si no lo encuentran, este delito puede prescribir en cuántos años. Ya, a ver, acá dice, hay pena suspendida, pero se apeló, ratificó la sentencia en primera instancia y luego hizo la revocatoria. A ver, me parece que está un poco confusa la pregunta, pero en concreto, si hay una pena suspendida, hay reglas de conducta, ¿ya? En el delito de omisión de asistencia familiar no superan los 3 años, mucho menos los 5. Entonces sí es posible una pena suspendida. Con reglas de conducta, por supuesto, para que pueda firmar cada fin de mes, que no vuelva a cometer o no encontrarse inmiscuido en hechos similares, que no concurra a lugares de dudosa reputación, que pague la reparación civil, que pague también las pensiones de vengadas y que acuda al llamamiento de la autoridad judicial cuando así lo estime por conveniente. Ahora, si no cumple eso dentro del periodo de prueba, que puede ser un año, digámoslo así, ya se revoca, pero no necesariamente se va a revocar esa pena suspendida con una pena efectiva. Podría ser, digamos, podría duplicarse el periodo de prueba o podría simplemente requerírselo o exhortársele. O sea, no es que sea automático. Y en este caso ya hay pronunciamientos incluso del TC, de tal manera de que dependerá mucho de la situación, del caso en concreto, ¿no? Como que puede revocarse por una pena con efectividad, por supuesto que sí. Por supuesto, mucho dependerá frente a qué monto estamos, frente a la personalidad de la gente, frente a la conducta que ha exteriorizado. Imaginemos de que ha hecho todos los denodados esfuerzos y que ha estado cumpliendo, de alguna manera se ha esforzado y denota que está predispuesto. Entonces, mucho dependerá de que en este caso se compulse, ¿no? En la solicitud de la revocatoria en el sentido de que hay otras opciones porque finalmente si esta persona va al penal, ¿cómo es que también va a generar dinero para poder cumplir cabalmente, así sea poco o mucho, con el menor alimentista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Si se puede solicitar terminación anticipada en etapa intermedia. Antes no se podía, ahora con las modificatorias, efectivamente, sí es posible
la terminación anticipada en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque es una forma especial de conclusión del proceso, se reduce la pena hasta una sexta parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo conveniente en todo caso? Si me preguntan por ese lado, hay que tener en cuenta un detalle. En el caso del principio de oportunidad, que al igual que este es una forma de poder descongestionar la carga, pero sobre todo es una forma especial del proceso de acogimiento, de sometimiento a la acción de la justicia. En el principio de oportunidad, recuerden ustedes que estamos todavía en el terreno fiscal, llamémoslo así. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible, ¿ya? Estás en el terreno fiscal todavía. Te estás sometiendo a pagarlo en cuotas. Es decir, no hay, ¿no? En este caso, todavía el riesgo de que puedas tener una sentencia condenatoria, ¿correcto? Entonces, no va a haber una sentencia conformada, porque estás todavía a nivel de investigación preliminar, ¿correcto? Y serán en cuotas. Ahora, si esto no se cumple, se dejará sin efecto y asincuará el proceso inmediato o el proceso común seguirá su cauce, o a lo mejor se disponga la formalización, dependiendo en qué escenario estemos, pero no va a generar antecedentes penales propiamente. En cambio, en la etapa intermedia, o llamémoslo como tal, la terminación anticipada, que antes se solicitaba simplemente hasta antes de ese estadio, es decir, hasta antes que concluya la investigación preparatoria, en algunos casos hasta antes que se oralice el requerimiento de acusación, pero en este caso ya quedó aclarado que sí es posible, incluso en etapa intermedia, porque incluso se habla de criterio de oportunidad, que es otro tema, ¿no? Pero ya en este caso, una vez que se ha formalizado, ¿qué decíamos hace unos momentos, los que están atentos? Una vez formalizado la investigación preparatoria, es un caso judicializado, genera un número de expediente para que se entienda. Y entonces ya está en el sistema judicial. Y con más razón, una terminación anticipada ya implica una sentencia conformada. No hay una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, no. En este caso, ya implica un previo reconocimiento, hay un acuerdo sobre la pena, si hay acuerdo sobre la pena y la reparación, evidentemente, estamos hablando frente a una sentencia conformada, sea en todo o en parte, sobre un antecedente que se te va a generar. Así sea pena suspendida, pero ya es una sentencia, ¿correcto? Bien, entonces sí se puede, ¿ya? En esa etapa, de la etapa intermedia, principio de oportunidad, en etapa de formalización de investigación preparatoria, recuerden ustedes que incluso el código habla de un criterio de oportunidad. O sea, hay que distinguir un aspecto, ¿no? Que sí es posible en la etapa incluso intermedia solicitar su aplicación, ¿ya? Ahora, en los procesos comunes, en los procesos especiales, en la etapa intermedia también es posible. En plena audiencia de incoación de proceso inmediato se puede aplicar el principio de oportunidad, se puede aplicar la terminación anticipada. Es posible, por supuesto, porque de lo que se trata es descongestionar la carga y sobre todo si hay una suerte de asentimiento, hay la voluntad de someterse a la acción de la justicia, llamémoslo incluso desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde los operadores del derecho, es carga, por supuesto es una carga, pero es producción también, porque ya vamos a tener un proceso menos. Es decir, vamos a generar una sentencia y con el cual ya va a concluir ese proceso y es conveniente porque es un caso menos y estamos produciendo, digámoslo así, ya para que pueda entenderse de una manera más sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre el auto de sobreseguimiento debe ser, y la conclusión anticipada? ¿Verdad? ¿Es así, Burgos? ¿Desde dónde nos escribe? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la diferencia entre el auto de sobreseguimiento, dice, y la conclusión? Sobreseguimiento debe ser. Y la conclusión anticipada. A ver. Primero, el auto de sobreseguimiento con la conclusión anticipada. El primero concluye con un auto. La conclusión es una sentencia. Conclusión anticipada, quiero decir. En el auto de sobreseguimiento, conforme al detalle de lo que veníamos comentando, es que estamos, ya estamos
frente a la conclusión de la investigación preparatoria, hay una disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿correcto? Y teníamos dos caminos, la de acusar o la de sobreseer. Creo que tengo acá una diapositiva, lo vamos a compartir. A ver. Tenemos ese camino, ¿no? Había, había la posibilidad de poder acusar o de sobreseer. ¿Qué es un sobreseimiento y cuándo corresponde? A ver, alguien que nos pueda estar indicando ese detalle. ¿Cuándo se puede sobreseer y cuándo se puede acusar? Ya, aquí está. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Vamos a desactivar acá. Ya. Ujú. Uy, ya. Bueno, esa primera parte obviamos. Ya aquí. Esa parte sí se ve, ¿verdad? Ya. Bien. ¿Me confirman, por favor, o escriban si se están notando las PPTs? Sí, no. A ver. Ya. Bien, sí, eso. Sí se ve, correcto. Bien. Ya, alguno de ustedes ya indicó el artículo inclusive, pero ya lo vemos en pantalla, en las PPTs. Artículo 344. Fíjense, dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. Lo he subrayado con letra roja porque son esas dos posibilidades las que tenemos. O sea, ya no podemos, la fiscalía ya no puede archivar el proceso sin autorización del juez, digámoslo así. ¿Por qué? Porque a nivel preliminar, cuando cabía la posibilidad de archivar el caso, pudo haberlo hecho la fiscalía, pero ello era una potestad suya, es decir, no era necesario una audiencia. Que podía archivarlo. Que la parte que no estaba de acuerdo podía interponer recursos de queja de derecho, podía hacerlo. ¿Quién resolvía? Fiscal superior, ¿no? Fiscal superior. El fiscal superior, ¿qué posibilidades tenía? Disponer una, un plazo suplementario, ¿no? Un plazo de investigación en el cual se tenían que realizar algunas diligencias adicionales. Podría confirmar el archivo o podría disponer que el fiscal responsable de la investigación más bien lo formalice. Pero allí ustedes ven que en algún momento he mencionado la palabra audiencia. No, ¿verdad? Allí no hay audiencia. No hay audiencia. Si no hay audiencia, no hay participación del juez. Si no hay participación del juez, no hay resolución judicial. Entonces no hay ningún auto que emitir. No hay debate oral. Pero cuando ya se formaliza, entramos a la cancha, al terreno judicial. ¿Correcto? Y cuando ya estamos en la cancha, en el terreno judicial, las cuestiones, los requerimientos, ¿no? Los pedidos se resuelven en audiencia, más aún si hablamos de la acusación o del sobreseimiento. Es decir, si como consecuencia de la investigación preparatoria, esos 120 días, más, más los 60 días que se ha prorrogado la investigación preparatoria, no tenemos nada como para poder acusar. Entonces, sí, pues el fiscal recién se convence, este caso en realidad no tenía futuro. Debimos archivarlo. Perdón, pero no lo puedes archivar así porque sí. Lo tendrás que archivar en una audiencia de control de sobreseimiento. Bueno, o sea, ya incluso queda sujeto a la decisión del juez. Ya no lo puede archivar el fiscal porque así quería, porque así quiere. No. Ahora, ¿es posible una acusación? Sí, pero también estamos frente a la posibilidad de desarrollar una diligencia de una diligencia ¿qué?
una audiencia preliminar de control de acusación. Así como una audiencia de control de sobreseimiento, también una audiencia de control de acusación. En el primero de los casos, ¿no? En el sobreseimiento busca ya, digamos, con autorización judicial, con audiencia, con debate, que el juzgado emita un auto de sobreseimiento. Si es que acusa, por el contrario, el fiscal está pretendiendo que se emita el auto de enjuiciamiento, y el que se emite el auto de enjuiciamiento es para efectos de que se pueda desarrollar más adelante la etapa estelar de juicio oral. ¿Correcto? Si se dan cuenta, ¿no? Son dos escenarios distintos. ¿Y el sobreseimiento cuándo se da, doctor? Allí ven en la pantalla, creo que más claro no puedo ser. En la pantalla estamos viendo lo siguiente, que el hecho objeto de la causa no se realizó. Nunca ocurrió, jamás ocurrió ese hecho. Se está hablando de un delito de homicidio y aparece el cuerpo, pero el cuerpo con vida, o sea, apareció, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Me recuerda a lo que se publicó hace algunas semanas sobre un funcionario, creo, del gobierno regional que había, entre comillas, desaparecido, pero había apagado su celular, pero se había ido de fiesta, ¿no? Y la esposa pensaba que había fallecido, empezó a poner la denuncia respectiva para que lo puedan ubicar, totalmente desesperada, van a quedar seguramente mis hijos huérfanos, pero al final, bueno, había optado por apagar el celular y se había ido de fiesta, ¿no? Con el personal. O sea, no estaba muerto, estaba de parranda. El hecho objeto de la causa. Se denunció un presunto homicidio o una desaparición o lo que fuera, un secuestro, pero no, el cuerpo está allí. O sea, se había ido de paseo, no sé, con alguna persona tan cercana o fue infiel. Ya, bueno, ya vémoslo así. No se realizó. Ya, o se está pretendiendo atribuir un delito de falsificación, pero no solamente no hubo pericia o finalmente no se ha podido demostrar que el hecho como tal se haya realizado, o sea, no hubo falsificación alguna, ¿correcto? O no puede atribuírsele al imputado. Estamos frente a un hecho en el cual un grupo de amigos se van a una fiesta, a una reunión, a una a una discoteca. Ya ustedes vean en qué circunstancias se ha dado el hecho de que han departido alcohol y finalmente una señorita resulta siendo ultrajada. Algunos pudieron haber tomado conocimiento, otros pudieron haber facilitado, pero tal vez solo uno es quien ha introducido el órgano viril, finalmente quien la ultrajó sexualmente. Pudo haberse advertido tal vez participación delictiva, pudo haber sido una violación en manada, pero ¿qué pasa si solamente fue una la persona quien la cautivó, la enamoró, la sedujo y se la llevó a su casa o a su departamento? Pero la persona empieza a denunciar a una persona distinta, o la agraviada empieza a denunciar a una persona distinta, a quien le tenía más rabia o sospechaba de tal o cual persona, y no sabía exactamente quién, pero amaneció, ¿no? Con la prenda íntima, digamos, destrozada y, y amaneció prácticamente desnuda. ¿A quién se le va a atribuir? Si era una noche loca, como a veces ocurre, y no se sabe quién es el responsable del hecho. O puede denunciar a una persona equivocada o a todos, pero no se sabe quién finalmente es el responsable. O se le acusó a una persona que no era quien realmente debió responder por el hecho. No puede atribuirse al imputado. El hecho imputado, bueno, esto me recuerda, creo, el caso del actual presidente de la República, ¿no? Salió en la noticia que el actual presidente de la República había sido denunciado por violación, pero al final se dice que fue otra persona, más no el actual presidente, sino fue otro que también participaba de la fiesta y que se hicieron las pruebas respectivas, más allá del vivirí que se encontró en la escena del hecho. Qué curioso, ¿no? Pero fue otra persona. Bueno, pueden estar no de acuerdo con la investigación que se archivó, que el fiscal de la Nación actual lo archivó, pero es un tema que podría calzar en este aspecto, ¿no? Que no se le puede atribuir al imputado, porque fue otro, ¿ya? El hecho imputado no es típico.
o concurre una causa de justificación. Si no es típico, no reúne los elementos típicos de ese delito y por lo tanto no concurre, no calza. O hay una causa de justificación, un estado de necesidad justificante, exculpante, legítima defensa, o no es culpable esa persona o de no punibilidad. O sea, no merece reproche penal o se defendió en la primera de las razones, podría alegarse de que se ha defendido, no había otra forma de poder cuidar su propia integridad o su vida si es que éste no se defendiese. Y entonces allí vamos a la discusión de lo razonable, ¿no? Si debía defenderse o no con el objeto que tenía o debía, digamos, dejar que lo agredieran. ¿Ustedes creen que eso sería lo saludable? No, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio podría esperar que primero te lastimen? Uno generalmente busca defenderse con lo que tenga y con lo que pueda. C, la acción penal se ha extinguido. Lamentablemente, por el transcurso del tiempo, pudo haberse extinguido y hablamos pues de la prescripción ordinaria y la extraordinaria, la mayor pena o la mayor pena más su mitad, ¿no? Entonces, por el transcurso del tiempo, lamentablemente, ese proceso podría no llegar a merecer una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, sino más bien auto de extinción de la acción penal. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En algunos casos se podría sostener de que requieren de técnicas especiales, de pericias, de mayores elementos que permitan sostener una acusación. Pero si ya vencieron los plazos de investigación preparatoria, como incluso su propia prórroga, ya no cabría la posibilidad de estar forzando una investigación cuando ya se agotaron los plazos. Entonces ya no hay posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación porque ya se agotaron, ya terminó. O sea, no es que una persona tenga que estar sujeta a un proceso por, por muchos años, ad infinitum, hasta que ojalá algún día la fiscalía tenga alguna prueba. No es así, sino que son plazos que se deben de respetar. E incluso tal vez la defensa del acusado o del imputado en su momento ha planteado ya los controles de plazo y ya no hay posibilidad de poder recabar mayores elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es decir, que no tendría éxito con lo poco que existe. ¿Correcto? Eso es para un sobrecimiento. ¿Ya? En cambio, para la acusación, decíamos hace un momento que si bien la fiscalía llega al grado de convencimiento de que ese proceso sí debe merecer una sentencia condenatoria, para ello tendrá que contar con un requerimiento de acusación motivada, ¿no? Y que debe, dentro de la misma, dentro de ese requerimiento, contener lo siguiente: los datos que sirvan para identificar al imputado, porque en principio esto debió satisfacerse desde la etapa preliminar y preparatoria, ¿no? Los datos que sirvan a identificar al imputado. Siempre hemos hecho énfasis en este aspecto. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Relación clara y precisa, ¿correcto? Con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Ex ante, ¿qué ocurrió entonces como tal, concomitante? Y posteriores, ¿qué trajo como consecuencia o qué ocurrió después del hecho? ¿No? En la línea de tiempo, prácticamente. ¿Cómo es que se gestó el hecho? ¿No? ¿Qué causó? ¿No? ¿Qué provocó? Esa línea de tiempo es importante, que es muy distinto a la imputación concreta, ¿no? La imputación concreta sí debe estar delimitada, como bien decimos, no debe ser vaga, confusa, genérica, estéril, sino todo lo contrario, debe estar concatenado, debe especificarse, ¿no? De una manera concreta y precisa
las circunstancias, el tiempo, modo y lugar. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo cometió? ¿No? Eh, bien. Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento de acusación. ¿Qué elementos de convicción? ¿No? Lo que finalmente se podría ofrecer como medios probatorios. Eh, O sea, ¿con cuáles elementos pretendes convencer al juez para que pueda ingresar a la etapa de juicio oral? Estamos justamente en la etapa intermedia, donde se va a decidir, por un lado, en el ejemplo anterior o en la PPT anterior, que debe archivarse, que debe sobreseerse previa audiencia, previo debate y con autorización judicial en un auto de sobreseimiento. Pero aquí estamos en el sentido contrario a que tenga que identificarse la participación que se le atribuye al imputado. ¿A título de qué? Autor, coautor, cómplice primario, cómplice secundario. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurre, ¿no? El artículo de la ley penal que tipifique el hecho. Recuerden ustedes que hablábamos hace un momento sobre el tipo penal específico inclusive. Entonces, se tiene que, digamos, tipificar de tal manera que se evite confusiones, ¿no? Con el artículo pertinente, que haya, digamos, que pueda calzar en la conducta que ha exteriorizado el acusado. Ahora ya no estamos hablando de investigado, ya no es propiamente el imputado, sino ya es el acusado, que más adelante podría ser sentenciado, ¿correcto? El monto de la cuantía de la pena que se solicita, ¿no? Pena efectiva, pena suspendida, a lo mejor inclusive consecuencias accesorias de inhabilitación en caso de funcionarios o servidores públicos. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, ya, perdón, el monto de la reparación civil también, que podría solicitarlo, en este caso, el actor civil. Como decíamos hace un momento, es el agraviado quien se constituye como tal, siendo él quien acreditó interés y legitimidad, ¿no? Acreditó con la documentación pertinente que merece ser incorporado en el proceso, que va a perseguir el afán resarcitorio, ¿no? De indemnización. Evidentemente tendrá que acreditar el daño moral, lucro cesante, daño emergente, el daño a la persona, etcétera, ¿no? Y también los medios probatorios con los cuales pretende demostrar esos extremos, los bienes embargados, incautados al acusado. En casos de tráfico ilícito de drogas, se constituyen los defensores del Estado, los procuradores, en los temas también de orden público, de terrorismo, etcétera, ¿no? Los terceros civiles también, y los medios de prueba que ofrezcan para su actuación en la audiencia. ¿Cuáles medios de prueba van a servir para ser actuados en la etapa estelar de juicio oral? Lista de testigos, sobre qué van a testiguar cada uno de los testigos, sobre qué extremos puntualmente, ¿no? Los peritos, qué peritos, médico legista, el perito grafotécnico, nombre, domicilio, profesión, sobre qué puntos van a recaer en sus declaraciones, sobre qué extremo pretenden deponer, ¿no? Generalmente debieran ser tres testigos a lo mucho, pero dependiendo qué extremos pretenden declarar, en algunos casos se ha visto que la fiscalía pues ofrece un sinnúmero de testigos cuando incluso se corre riesgo de que puedan contradecirse o que puedan resultar siendo testigos hostiles, ¿no? Entonces dependerá mucho cuál es el aporte y sobre qué punto van a declarar cada uno de ellos para evitar que sean sobreabundantes, ¿no? Bien, a ver, vemos entonces en esta diapositiva para ir ya culminando y absolver alguna de las preguntas. Fíjense, aquí lo que vemos es lo siguiente. A ver, bien, a ver, la acusación debe contener también o puede referirse únicamente a los hechos, las personas incluidas en la disposición, no puede ser otras, porque ya debemos tener en claro de que son esas personas las que han merecido y han tenido la oportunidad de defenderse. No podemos
de manera sorpresiva, incluir en la acusación a personas que no han tenido la posibilidad de defenderse en la etapa de investigación preliminar o preparatoria. Solo a esas personas, solo sobre esos hechos, sobre esos delitos, aunque también se puede hacer una calificación jurídica, como decíamos, en delitos que tienen homogeneidad en el bien jurídico, ¿no? ¿A qué me refiero? Delitos de violación con actos contra el pudor. Tienen digamos, la particularidad que son delitos contra la libertad sexual. Es posible que tal vez no puedas demostrar la violación sexual, pero sí los actos contra el pudor. Los delitos de negociación incompatible, los delitos de colusión, a veces lo hacen con una calificación jurídica. En la acusación del Ministerio Público podrá señalarse alternativa o subsidiariamente las circunstancias del hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto. ¿Ya? El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes, no si está con medida de prisión preventiva o con una comparecencia, simple o restringida, ¿correcto? Entonces, fíjense, en la etapa intermedia, ¿qué puede hacer la defensa del acusado? Puede observar la acusación, defectos formales, no corresponde a esa persona, ¿no? Hay algunos defectos respecto de su edad, respecto de su identidad, respecto de la dirección del domicilio que pretende señalarse de manera errónea en el que habrían ocurrido tal vez los hechos, hay un error de tipeo, etcétera, ¿no? Puede deducirse excepciones o medios técnicos de defensa también, ¿no? Pedir sobreseimiento bajo las causales del artículo 344. Puede haber la posibilidad de instarse un criterio de oportunidad, puede objetarse la reparación civil también, porque es mucho, digamos, un monto exorbitante. Hay que tener en cuenta que debe ser un monto que es postulatorio, pero no por ello podría ser pues un monto irrazonable, ¿no? Y además debe ser un monto que por lo menos pretenda probarse. O sea, debe estar acompañado de algunos documentos con los cuales pueda guardar verosimilitud que pretende ser, digamos, acreditado en el plenario, ¿no? En el juicio oral. Ofrecer las pruebas de juicio, adjuntando la lista de testigos, los testigos de descargo, así como existen testigos de cargo de la fiscalía, testigos de descargo que está ofreciendo la defensa, ¿no? Y los peritos que deben ser convocados al debate, ¿correcto? Ahora, ¿qué decisiones puede adoptarse después en esta audiencia? Se tiene que resolver todas las cuestiones planteadas, ¿correcto? Si hay defectos, se puede devolver a la fiscalía por 5 días para que se pueda subsanar, para que se corrija el defecto. Luego de eso se reanuda la audiencia, pero en audiencia también se pueden hacer las modificaciones, aclaraciones, subsanaciones, si es que no fueran relevantes, ¿no? O en todo caso, si no hay mayores observaciones, se tendrá por modificado, aclarado, saneado el dictamen, ¿no? O el requerimiento, ¿correcto? Y después de eso, también cabe la posibilidad de un sobreseimiento de oficio o a pedido del acusado. Pocas veces se ve el sobreseimiento de oficio cuando tal vez debiera ser un aspecto del cual debe ponerse énfasis en la medida que si es evidente, ya no hay la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba, ¿qué sentido tendría que ese caso ingrese a juicio oral? Ya se pagó lo que pretendía por la curación de una persona a quien se le lastimó en una pollada, se me ocurre. ¿Es necesario que ingrese a juicio oral? Tal vez le faltó pagar una cuota de lo que se comprometió en el principio de oportunidad y solamente faltaba una cuota, pero existe la predisposición. Es más, en ese mismo acto tal vez ha indicado de que tenía una deuda y que quiera que se coja de esa deuda, hubo un depósito que efectuó y al final ese depósito nunca lo cobró el agraviado. ¿Es necesario que ingrese a juicio oral? Fíjense, ¿no? Entonces, el sobrecimiento de oficio puede también darse por parte del mismo juez, pero a veces los jueces de investigación preparatoria, bueno, no creo que pase en Perú, o sí. Bueno, pero lo que debería en todo caso propugnarse es de que si existe esa posibilidad, emitir de oficio un auto de sobreseimiento y felices y contentos todos.
Ya no habría necesidad de que ingrese a juicio oral un caso que a todas luces no amerita generar un mayor desgaste del Estado, ¿ya? Y las pruebas deben ser pertinentes, conducentes y útiles. Bien, y así el caso es posible que pueda ingresar a juicio oral. Una etapa en el cual, después de haber satisfecho positivamente el control formal y el control sustancial, ingrese a la etapa estelar de juicio oral por parte del juez penal unipersonal o el juez colegiado, ¿no? Conformado por 3 jueces cuando superen los 6 años en su extremo mínimo, y así se tendrá que llevar a cabo los alegatos de apertura, la lectura de los derechos, si se somete o no a la conclusión anticipada, si hay prueba nueva, si va a declarar el acusado, quiénes son los testigos que van a venir a deponer, a declarar, si va a haber careo, si va a haber debate pericial, ¿no? Si en la actividad probatoria es necesario que incluso más adelante se propugne una prueba de oficio, etcétera, ¿no? Evidentemente, después de oralizar los medios probatorios, llegaremos al convencimiento sobre tal o cual documento genera convicción en el juzgador. Y después de los alegatos finales, es posible que el juez llegue ya al convencimiento de que una de las teorías del caso ha tenido mayor soporte, ha estado mejor elaborado y como consecuencia del mismo, cabrá si es que se puede condenar o absolver. Y si no, quedará pues la apelación, ¿no? Bien, señores, hemos tratado de eh, referirnos a todas las instituciones posibles y a las etapas posibles del proceso penal. Evidentemente, hablar tan solo sobre una etapa incluso demanda toda una sesión o un diplomado entero, pero hemos hecho de alguna manera un panorama general sobre este particular. Preguntas. A ver. Sobrecimiento se dicta cuando el fiscal considera que no hay mérito para acusar y por lo tanto pide al juez que se archive el caso. Excelente cielo, Quirós. Edgar Castillo Bardales. A ver, ¿qué pregunta? Va a levantar la mano, me parece. Ya. ¿Los delitos de violación sexual y tocamientos indebidos pueden considerarse como delito continuado? Sí, es posible que sea un padrastro que la viole seguidamente a la menor de edad y que en algunos casos incluso, ¿no? No quiero decir con el apoyo, pero sí con el silencio de la madre consanguínea. Se ha visto casos en los cuales incluso a modo de condicionamiento, que no la denunciase porque la señora ya era de avanzada edad y no podía tener acceso carnal con esa persona y el padrastro terminaba violando a la hijastra, ¿no? De manera continuada, imagínense. Se ve de todo. Bien. En la etapa preliminar, ¿quién debo pedir copia? ¿A la PNP o a la Fiscalía? A la Fiscalía, ¿no? Porque finalmente esa carpeta fiscal es posible que la tenga más completa, pues la Fiscalía, por cuanto ya es quien va a tener consigo todos los documentos con el cual podría o bien acusar o sobreseer la causa, ¿no? Entonces, mucho depende dónde encontramos mayor documentación que nos favorezca, ¿no? Entonces, solo así podemos decir en qué lugar podríamos tener mayor documentación. Pero generalmente la fiscalía es quien tiene toda la documentación porque dan cuenta sobre este particular, ¿no? Las documentaciones que se van recabando por parte de la policía. Bien, no hay problema. No sé si le podemos permitir el audio a Sí, Edgar buenas, Castillo buenas noches. Bardales. Buenas noches, doctor. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, Sí, adelante. buenas noches con todos los colegas también presentes. Mi pregunta es si, por ejemplo, usted nos ha hecho mención en la etapa de control de acusación y se ha referido a todas las partes, ¿no? Se ha referido a una acusación fiscal, a una oposición de la defensa presentando el sobreseimiento de parte y ha hecho mención refiriéndose a,
a la parte agraviada constituyéndose en actor civil. Es acá esta función del agraviado en constitución, ya una vez constituido un actor civil en la etapa de acusación, la etapa intermedia, en la audiencia de control de acusación, esta parte agraviada podría eh, presentar medios probatorios que no tengan nada que ver con con el fin resarcitorio, o sea, medios probatorios que le corresponden a una acción penal que es el Ministerio Público, o solo netamente la parte agraviada tiene que referirse a la resarción económica y a los medios probatorios que le compete a ese fin de resarción económica. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí te entendí. Sí, te entiendo. Y Aló. le pongo un ejemplo, Sí, por favor, ¿no? Por ya. ejemplo, en el siguiente ejemplo, el Ministerio Público, una pericia de parte que le corresponde a la parte agraviada, ya no lo incluyó en el requerimiento acusatorio y es donde la parte agraviada se había constituido un actor civil y aparte de presentar su resarcición económica y los medios probatorios, ¿no?, que fundamenten esa resarcición económica, podría presentar medios probatorios, por ejemplo, esta pericia grafotécnica que el Ministerio Público no lo tomó en cuenta en su acusación Ya. y el juzgado podría, pues, ¿cómo podría pronunciarse al respecto? ¿No? ¿Lo aceptaría? ¿La norma lo ampara? ¿O lo Ya. rechazaría porque solamente debería de presentar la parte agraviada medios probatorios refiriéndose a una resarcisión económica netamente? Te respondo con la siguiente pregunta, perdón, con el siguiente artículo, ¿no? En el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, numeral 3, artículo 1 en Romanos, numeral 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y este código. Los jueces, ahí voy, preservarán el principio de igualdad procesal debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Esto podríamos conectarlo y concordarlo con el artículo 100, 104, 105 sobre las facultades del actor civil. Es decir, que ellos persiguen, ¿no?, digamos, la reparación, ¿no?, el afán resarcitorio. Entonces, si nosotros o si el juez permitiría como juez de investigación preparatoria que el actor civil pretenda acreditar o de pronto se le fue al fiscal y por allí algún tema de coordinación, eh, digamos, se genera, ¿no?, con el actor civil para que presente medios probatorios que se le fue, se le olvidó al fiscal, pero no tiene nada que ver con el afán resarcitorio. Entonces, no es el sujeto legitimado como para poder proponerlo, porque el actor civil como tal únicamente persigue pues la reparación civil. Lo demás es un tema que tiene que ver con el hecho, ¿no?, digamos, con la carga de la prueba que le corresponde al señor fiscal. Entonces, no hay que confundir ese aspecto porque de otro modo estaríamos yendo contra la misma norma que indica que en este caso, pues, el juez debe allanar toda forma de desigualdad procesal, lo que conocemos como igualdad de armas, ¿no? Si no, el acusado, a través de su defensa, estaría en una suerte de desventaja contra el fiscal, contra el actor civil, y eso es lo que menos se quiere, ¿no? Es más, lo que debe únicamente el actor civil es procurar que se acrediten con los medios probatorios que van a respaldar y reforzar el tema pecuniario, únicamente el tema resarcitorio. Incluso esto ya ha sido desarrollado para los efectos de una condena, ¿no? O de una absolución, perdón. Cuando en una absolución el fiscal no apela, ya el actor civil prácticamente estaría pues en una suerte, digamos, de impedimento de poder cuestionar la sentencia, toda vez que el fiscal era quien tenía la posibilidad de poder apelar esa absolución. No lo hizo, pero el actor civil únicamente podría cuestionar
tema de la reparación civil, más no ya lo que tenga que ver con una absolución propiamente. Sostener lo contrario, pues permitiría más bien dar pie a que esté en desventaja la defensa técnica de la parte acusada. ¿Ya? Bien, correcto. Siguiente pregunta. Gracias, Noreli. Muy entendible la ponencia. Gracias. Es lo que nos indican. Ya. Bien. Bien, señores. Hemos tratado en lo posible de responder todas las preguntas. Ya nos hemos excedido un poco del tiempo. Si no hubiera alguna otra pregunta más, o en todo caso alguna indicación por parte de los organizadores, ¿no? Hay que distinguir muy bien cuando estamos frente a un proceso común y procesos especiales. Por ejemplo, en los procesos especiales estamos hablando, no yendo muy lejos, los procesos inmediatos, por ejemplo, ¿no? Entonces allí la constitución de actor civil incluso puede ser en acto de audiencia. En la audiencia de incoación de proceso inmediato se puede debatir sobre la constitución de actor civil. Es más, si no se hizo, cabe la posibilidad de que el juez de juzgamiento, una vez que sea declarado procedente la incoación de proceso inmediato, la audiencia ya de juicio inmediato, no de incoación de proceso inmediato, sino de juicio inmediato, recuerden ustedes que en el juicio inmediato es el juez de juzgamiento quien va a dictar acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral de forma inmediata, porque su propia naturaleza así lo exige. Entonces va a ser las veces de juez de investigación preparatoria o juez de control y va a dictar el auto de enjuiciamiento y a su vez va a convocar a juicio oral, siendo juez de juzgamiento únicamente. ¿Por qué? Porque es un juicio inmediato. Y en esa suerte de control de acusación que va a hacer el juez de juzgamiento, no obstante ser juez de juzgamiento, puede también permitírsele al actor civil que en su momento postuló, mas no lo oralizó porque tal vez han pretendido llegar a un principio de oportunidad. Lamentablemente se dejó sin efecto porque no pagó las cuotas el señor. Ya lo que correspondía acá es que se acuse. Se acusó, pero quien lleva la audiencia es el juez de juzgamiento. Y entonces en ese momento se puede también incorporar al actor civil en un proceso especial cuando estamos frente a un juicio inmediato. ¿Ya? Bien, señores. Bueno, ya no hay más preguntas. Gracias a ustedes, más bien, por sus preguntas, señores. Suri, no sé, alguna indicación. Muchísimas gracias, doctor Julio César, por la excelente disertación. Como usted dice, ha mencionado de que hablar sobre las etapas del proceso penal es amplio, ¿no? Y esperamos todavía contar con su participación en los próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Ujú.